tan seguro es viajar a Nicaragua? Algunos seguidores de nuestro canal preguntan, ¿qué tan cierto es que desde el aeropuerto te vigilan y te siguen donde vayas para robarte? ¿Existen delitos violentos y pandillas en Nicaragua? Pues presten atención. Nicaragua, en comparación con el resto de países de la región centroamericana, es un país bastante seguro para todos, para visitarlo, por supuesto. Los índices de criminalidad son inferiores a la media del resto de países centroamericanos, pero aún así es importante y conveniente tomar precauciones básicas. ¿Qué les quiero decir? Que para hacer que un viaje se desarrolle de la forma normalmente posible, hay que tomar las precauciones debidas. Aquí les dejamos las advertencias y peligros. Por favor, cumplan lo que les vamos a decir. Pese a que es un país muy seguro, es necesario tener en cuenta diversas consideraciones. La delincuencia en Nicaragua es menor que la media de países centroamericanos, pero los hurtos de dinero y documentos son frecuentes y los asaltos son también relativamente frecuentes, aunque no suele afectar a los turistas extranjeros. Se debe evitar la ostentación de joyas y ropa muy cara. También se recomienda no llevar demasiado dinero encima y no enseñar grandes cantidades de billetes, así como estar siempre atento a las pertenencias y el equipaje. Otra recomendación importante es tomar el transporte público con cuidado. Sí, cuidado con los carteristas. Estos operan principalmente en las principales ciudades de Nicaragua y debe ser extremadamente cuidadoso cuando aborde un autobús de transporte colectivo. Aunque en los últimos años se habla de una reducción del índice de delincuencia en Nicaragua, en la realidad todavía hay algunos barrios peligrosos, o barrios candela, como dice mi hermano. Se desaconseja encarecidamente a los turistas que viajen solos por la noche, menos por zonas poco iluminadas o abandonadas. El mejor consejo para los turistas sería viajar en el día, circular por calles principales y que estén acompañados por alguien o en grupos que conozcan la zona y el idioma, por supuesto. Chatear o llamar, ya sea con su celular por las calles, les puede costar la pérdida de su equipo. El robo con fuerza o robo con violencia de celulares por parte de delincuentes que asaltan desplazándose en moto cada día, eso se incrementa, ya que el valor de un equipo, es decir, de un celular, anda entre los 300 y hasta $1,200, bueno, 1,200 si es como el que yo estoy usando. Y por supuesto, esto deja buena ganancia a los delincuentes. ¿Qué barrios de Managua, de la capital, son recomendables evitar? Bueno, en la lista ya les pongo. No se pongan así, pero es que tengo que mencionarlos. A ver, reparto chic. Las Torres, Jorge Dimitrov, El Recreo, Villa Reconciliación, Barrio Jorge Salazar y los barrios que están cerquita del costado oeste del Mercado Oriental. No la agarren conmigo, pero es que es cierto. Las zonas nicaragüenses con más índice de criminalidad que deben evitar viajar son municipios también como Ciuna, Rosita y Bonanza en el Triángulo Minero de la región autónoma del Caribe Norte. En conclusión, sobre la seguridad en Nicaragua, en definitiva, somos un país con una seguridad alta y no debe suponer un riesgo si se toman las precauciones debidas, las precauciones necesarias y si se siguen las indicaciones que hemos brindado. Si decides viajar a nuestro maravilloso país, verás personas acogedoras, gente alegre, paisajes y lugares impresionantes. Ahora, ya sabes, cualquier información también puedes contar con nosotros. No olvides suscribirte, eso sí no olvides suscribirte, no olvides comentar, dale like y comparte este canal con todos tus amigos. Soy Danilo Parajón, nos vemos en el próximo video.